Bueno, pues como ya ha comentado el doctor Contreras, la SBRT prostática es una técnica que ha comenzado hace pocos años y está adquiriendo cada vez más protagonismo. La primera pregunta que nos hacemos es ¿por qué no hacer SBRT en próstata si ya lo hacíamos en otras localizaciones? Todos sabemos, pero bueno, lo voy a contar para si hay alguien que esté menos puesto en el tema. Es decir, desde hace tiempo hemos utilizado lo que es la SBRT, que viene de una anterior radiocirugía que se utilizaba y se utiliza a nivel cerebral. La SBRT, el concepto es dar una dosis de radiación alta y destructiva y hoy en día no se distingue entre localización intraestecraneal. Es decir, la SBRT se ha extendido a la anatomía y hoy en día tratamos con SBRT localizaciones metastásicas en pulmón, en hígado, ganglionar, en diferentes localizaciones. El término SBRT, últimamente hay algunos oncólogos radioterápicos, radiofísicos, que prefieren utilizar el término de Stereotactic Ablative Radiotherapy, porque la palabra ablative habla de precisamente la dosis destructiva que queremos administrar sobre el tumor. Las ventajas de la SBRT sobre otras técnicas de radioterapia es que es una técnica que en general se hace con mucha precisión, con exactitud, con dosis altas de radiación en diferentes tipos de localizaciones y tiene menos efectos secundarios precisamente porque utiliza márgenes estrechos al PTV. Es decir, cuando tratamos un tumor, lo que nosotros llamamos PTV, los márgenes que se han dado a lo que es el tumor macroscópico son mucho más pequeños, con lo cual conseguimos un beneficio para prevenir los efectos secundarios. Es un tratamiento muy coste efectivo y es una alternativa a tratamientos que pueden ser más prolongados o más incómodos o de más riesgo para el paciente. Aquí os pongo una imagen representativa de lo que es una SBRT de un nódulo pulmonar, que quizá estemos mucho más acostumbrados a ver y hacer. Y aquí os pongo un ejemplo de una SBRT a nivel prostático con los volúmenes de tratamiento. Y ahí ya aparece algo de lo que vamos a hablar posteriormente, que es la utilización de protector rectal. Es decir, la SBRT hay que hacerla utilizando una serie de técnicas que nos permitan proteger el recto para evitar efectos secundarios, ¿vale? Ahora vamos a hablar extensamente de eso. ¿Por qué la SBRT en cáncer de próstata? En radioterapia hay una radiobiología que a veces es difícil de entender, pero yo voy a intentar explicaros un concepto sencillo, y es que los tejidos tienen un alfa beta. Ese alfa beta es diferente para diferentes tumores y es diferente para diferentes tejidos normales. Depende del alfa beta, la radiación va a ser más o menos efectiva. Entonces, en el cáncer de próstata, el alfa beta es tan bajo como 1,5 a 2 Gray. Y para el tejido rectal es de 3 a 5 Gray. ¿Esto qué es lo que permite? Permite tener un cociente terapéutico. A una misma dosis nominal que nosotros administremos, la efectividad biológica va a ser mayor en los tejidos con bajo alfa beta que con alto alfa beta. Y si nosotros aumentamos la dosis de radiación por día, por fracción, cuanto más la aumentemos, mucho más va a ser la diferencia de ese cociente terapéutico. Os lo pongo aquí en una diapositiva un poco complicada, pero que es fácil de ver. Si veis la dosis que he puesto en negro, que sería la dosis nominal de radioterapia, por ejemplo, 74 Gray a 2 Gray, que es un fraccionamiento clásico, convencional, 70 a 2,5 o 66 a 3, que es lo que actualmente se tiende a hacer o hace prácticamente todos los servicios de oncología radioterápica, o en el caso de SBRT sería 40 Grays en 5 fracciones de 8 Gray. Si veis la dosis biológica efectiva que está en rojo, a medida que aumenta el fraccionamiento, la dosis aumenta exponencialmente, pasa de ser 148 Grays a 200 Gray. Sin embargo, el resto, que tiene un alfa beta un poco mayor, de 4, ese mismo aumento de dosis biológica efectiva no lo es tanto, solamente aumenta de 111 a 120, es decir, que hay un aumento solo de un 10% del efecto biológico frente a un 30% en el tumor prostático. Más aún, pensar que cuando nosotros tratamos el cáncer de próstata, la próstata recibe la dosis completa, pero el resto recibe menos dosis. Y si encima utilizamos algo que nos permita protegerlo, pues
podemos hacer con seguridad la SBRT prostática. Hay más razones, y es que tenemos experiencia hace muchos años que las dosis dadas con braquiterapia, que son más altas, tanto en monodosis como en BUS después de la externa, son altamente efectivas y consiguen un control tumoral muy importante, con lo cual la SBRT, en cierto modo, está apoyada por ese efecto que ya conocemos de la braquiterapia, donde se utilizan dosis altas de radiación también con pocos efectos secundarios. Hay evidencia científica y hay publicaciones recientes donde se ha comprobado que la toxicidad rectal y la toxicidad vesical con fraccionamientos de 37,5 a 40 Gray en 5 fracciones son bajas, ¿no? Aquí en esta tabla pues, se ven las tasas bajas de efectos agudos y de efectos crónicos de una SBRT a nivel prostático. Hay también estudios donde con IMRT, no con SBRT, sino con IMRT, con o sin espaciador rectal, se ha comprobado la ventaja que supone colocar un protector rectal para disminuir la toxicidad. Y ahí se ve cómo para diferentes niveles de dosis, el volumen de recto que recibe esos niveles de dosis va disminuyendo drásticamente cuando utilizamos un protector rectal. Y hay incluso metaanálisis con muchos pacientes donde se ve claramente que para fraccionamientos de 5 a 10 Grays por día en SBRT prostática las tasas de control son muy altas, 5 y 7 años, del 95 y el 93%, y una toxicidad baja por debajo del 3%. ¿Vale? Con lo cual, la SBRT es una opción muy atractiva para tratar los pacientes de cáncer de próstata. Y bueno, y más ahora, el año 2019 y 2020, donde la SEOL, la ESTRO, la ASTRO y otros organismos han recomendado, por efecto de la pandemia del COVID-19, que sí, retrasar las visitas, evitar la radiación, diferir la radiación, pero es que se pueda cortar y hacer un tratamiento en 5 días, que para el paciente es muy cómodo y el paciente recibe un tratamiento radical, no es un tratamiento paliativo, es un tratamiento radical. Vamos a entrar un poco en hablar de lo que son las técnicas de colocación de espaciadores rectales o protectores rectales. Esta parte de la charla es muy práctica, ¿vale? Entonces, tenemos que el espaciador rectal nos va a proteger el recto y vamos a aprovechar ese pequeño acto quirúrgico para colocar el espaciador rectal, para colocar unos fiduciales en próstata que nos permiten aumentar la eficacia de la radioterapia guiada por imagen que obviamente tienen que tener estos pacientes. Las indicaciones de la SBRT, pues más o menos las sabemos, vamos a tratar siempre pacientes de bajo riesgo o riesgo intermedio. Y ocasionalmente algún paciente con riesgo intermedio desfavorable o riesgo alto se puede incluir para un tratamiento de SBRT, pero fundamentalmente es el grupo primero. Los criterios de inclusión que utilizamos en nuestro protocolo pues, están estipulados en la literatura: confirmación, Gleason 7 o igual, algún caso seleccionado con un Gleason mayor de 7, PSA menos de 20, tumores localizados a nivel prostático, no T3, pero sí que algún T3A con invasión de la cápsula en la zona anterior se puede incluir también para colocar espaciador rectal, próstata con un tamaño moderado, en general no más de 60, pero se pueden incluir incluso hasta 90, y PSS con síntomas obstructivos leves o moderados, un buen estado general, y que no haya cirugías prostáticas previas. Y si la hay, como tipo RTU, que por lo menos haya pasado 3 meses desde la RTU hasta colocar el espaciador y hacer la SBRT. Y luego también otra indicación que está surgiendo ahora recientemente es que el espaciador rectal se puede aprovechar para aquellos pacientes que tienen una recaída local después de muchos años de una radioterapia, que a veces son pacientes que son difíciles para cirugía, que no nos atrevemos a reirradiarlo, y con la colocación de un espaciador rectal previa confirmación histológica se puede reirradiar perfectamente. Los criterios de exclusión, bueno, los paso un poco más rápido, pues un poco al contrario, no vale T3, que no haya afectación ganglionar, que no haya habido radioterapia pélvica previa, ¿no? Aunque esto es una contraindicación relativa, hay que valorarlo porque en las técnicas de planificación hoy en día de IMRT a veces eso puede cambiar, es decir, no siempre nos tenemos por qué negar a reirradiar un paciente.
La expectativa de vida de menos de 5 años también creo que es una contraindicación relativa que hay que valorarlo según el paciente, ¿no? Y bueno, pacientes que tengan prótesis bilaterales de cadera, que nos permiten no delimitar bien los órganos de riesgo. Y en caso de... hay publicaciones que algún paciente, aunque sea metastásico, pero que sea oligometastásico con una sola metástasis, pues se puede valorar al diagnóstico, incluso hacer una SBRT prostática y tratar la metástasis. Aquí voy a empezar a hablaros más concretamente de los protectores rectales, de los espaciadores. Ahí veis que el espaciador lo que hace es crear un espacio entre próstata y recto que nos permite que las dosis de radiación al recto sean mucho menores. Es decir, las curvas de isodosis se nos quedan en el protector y no alcanzan el recto o lo alcanzan a unos niveles mucho menores. Ahí podéis ver en a ver si llego yo con bueno, veis perfectamente la próstata con ese protector rectal de color blanco, ¿no?, que lo está separando el recto de la próstata. El flujo de trabajo que normalmente utilizamos, pues lógicamente vemos al paciente, la historia, se decide que está indicado, el paciente acepta el tratamiento, coordinamos un quirófano. Normalmente el paciente va a quirófano y se coloca en posición de litotomía con anestesia que normalmente hacemos general, una anestesia general corta o raquianestesia. Es probable que en el futuro también utilicemos anestesia local, que ya hay centros que lo están haciendo, y colocación de una sonda urinaria. Aprovechamos, colocamos los marcadores fiduciales que antes os he comentado para poder luego hacer una buena IGRT, una buena radioterapia guiada por imagen, con 3 fiduciales si tenemos IGRT y mesa robótica y 4 fiduciales para unidades tipo Cibernai. Y posteriormente, antes de la colocación del protector, tenemos que hacer una hidrosección del espacio graso que hay entre próstata y recto, ¿vale?, que lo vamos a ver ahora. Una esquemita para que veáis cómo, lógicamente, necesitamos una buena sonda ecográfica transrectal con disparo lateral para poder determinar bien la posición de la próstata con respecto al recto. La calidad debe ser buena, cuanto más calidad tenga de esta unidad, pues mejor, ¿no? Este es el kit, uno de los kits que podemos utilizar para protección rectal, que tenemos los 3 marcadores fiduciales que están arriba en la fotografía y luego tenemos el kit que ahora os lo voy a enseñar mejor. Y empezamos, lógicamente, por colocar la sonda. Tenemos que colocar la sonda muy bien, de forma que veamos bien línea media, que veamos, es decir, la sonda, cómo nos delimita la uretra. Tenemos que localizar muy bien la joroba rectal y la grasa perirectal, la grasa que hay entre la próstata y el recto, porque ahí, en ese espacio graso lineal, es donde vamos a hacer la hidrosección. ¿Qué es la hidrosección? La hidrosección es introducir primero una aguja con un bisel colocado hacia abajo. Tenemos que buscar, pinchando justo 1 o 2 centímetros por encima del canal anal y en línea media, buscamos ese espacio graso y una vez que estemos aproximadamente a la mitad del espacio graso, digamos la mitad, hablando del diámetro anteroposterior entre base y apes, y ahí aproximadamente a la mitad hacemos la hidrosección, que no es otra cosa que introducir suero salino para que el espacio graso se abra. Se ve muy bien en la ecografía cuando lo hace porque el espacio graso se abre y rápidamente se vuelve a disminuir porque el suero salino se reabsorbe rápidamente, con lo cual también es un signo para saber que estamos en el sitio correcto. Posteriormente ya, una vez que hemos hecho la hidrodisección, pues la misma aguja que tenemos para el suero salino la cambiamos por el kit montado donde va el protector rectal, que ahora explico cómo es, ¿vale? Aquí lo tenéis, para que lo veáis, son 2 jeringas que cada uno lleva un líquido distinto, el producto y un catalizador, para conseguir que esos 2 líquidos se conviertan en un material sólido, y lleva ese sistema simplemente para poder hacer la mezcla de forma uniforme y a la misma vez. Entonces, una vez que ya volvemos a comprobar bien que la aguja está en su sitio, inyectamos en 10 segundos aproximadamente los 2 líquidos, que se unen y en 4 minutos el gel se ha solidificado, ¿vale? Hay un esquema de cómo queda el gel entre la próstata y el recto y una visión axial, ¿no?, de la próstata con el recto sin y con protector.
y ahí una imagen real. Decir que a los 6 meses el producto sufre una hidrólisis y se reabsorbe, ¿vale? Cosas que hay que tener en cuenta cuando hagamos... Es decir, esta técnica es muy fácil, se tarda poco, pero no hay que hacerla rápido. Hay que tener cuidado de colocar la sonda muy bien, muy recta, porque si la colocas inclinada hacia abajo, se te va a ir el gel hacia la base de la próstata. Si lo colocas al revés, se te va a ir el gel hacia el ápex. Si lo aprisionas mucho contra la próstata el ecógrafo, la sonda ecográfica, te puede ocurrir que se te extienda más el gel hacia los lados o que forme un efecto bola en medio si lo tienes muy separado. Con lo cual hay que intentar siempre ser consciente de lo que está haciendo para que el implante, es decir, la colocación del gel salga bien. De todas maneras, yo he comprobado que si alguna vez te hace más efecto bola, para la planificación no es malo, lo puedes planificar el paciente perfectamente. Y luego también tener cuidado de que la aguja vaya siempre en línea media, controlándola para que el gel no se te vaya a distribuir hacia un lado o a otro, ¿vale? Bueno, esto es ya técnica de radioterapia para el SBRT, un poco para explicaros. Bueno, al paciente se le hace una simulación con una inmovilización adecuada que va a depender de la unidad donde trabaje, del tipo de paciente. Se hace una simulación con sonda uretral y contraste intravenoso para luego poder delimitar bien la uretra en la planificación, ¿vale? Aquí tenéis un ejemplo de un paciente pues con su próstata delimitada, con su hidrogel, con su resto y con el margen que le damos alrededor del GTV, ¿vale? Veis ahí también que está delimitado, no lo veo bien desde aquí, la uretra me parece, que también la tengo delimitada ahí, ¿vale? Y bueno, un poco rápido, nosotros lo que hacemos es definir un GTV, que es la próstata, que es igual al CTV, y el PTV 5 milímetros con 3 milímetros en posterior. Y en el caso de cáncer de próstata de riesgo intermedio, que también se pueden incluir para SBRT, hacemos lo mismo, pero incluimos en el GTV 2 centímetros proximales de vesículas seminales, ¿vale? Y aquí hay 2 casos planificados para que lo veáis, uno con próstata exclusiva y otro con próstata y 2 centímetros proximales de vesícula, ¿vale? Las dosis 36,25 en 5 fracciones para bajo riesgo y 40 Gray en 5 fracciones cuando ya hay riesgo intermedio. Días alternos o días seguidos. Si se hace con días continuos, aconsejan colocar sonda durante el tratamiento y mantener al paciente una semana con sonda para controlar mejor la posición de la uretra durante el tratamiento y para evitar que pueda haber una retención urinaria aguda. Nosotros lo hacemos días alternos, lunes, miércoles, viernes, lunes, miércoles, y el paciente lo tolera perfectamente, ¿vale? Para ahí están lo que son los datos de dosimetría, ¿no?, que tenemos que utilizar. En los mismos ejemplos con las curvas de isodosis de tratamiento. Y bueno, aquí a modo para que lo veáis, los constraints que utilizamos, que están publicados, y esos son los constraints que utilizamos para poder hacer una buena planificación con poco riesgo de toxicidad. 2 ejemplos de 2 casos. Mira, os traigo el de abajo, por ejemplo, porque el de abajo es un caso del que el gel se ha ido un poquito hacia la izquierda, pero ese paciente concretamente se puede planificar bien, no hay problema, porque ya te está separando suficientemente, ¿vale? Y nada, la experiencia ahora mismo que tenemos aquí en Málaga, en Genesis Care, pues en total hemos insertado 44 pacientes desde finales del 2019, solamente un paciente se ha insertado mal, que no hemos podido hacer SBRT, y un paciente no ha sido posible porque no había forma de encontrar el espacio graso, no había. Un paciente se tuvo que desestimar, ¿no? Y bueno, se han tratado con buena tolerancia, todavía es pronto para tener datos de control local, aunque la evolución de los pacientes con sus PSA y todo es muy buena, pero bueno, ya os contaré cuando haya datos más maduros. Y nada, las conclusiones es que con SBRT prostática pues podemos dar una dosis muy alta de radiación, es un tratamiento cómodo, fácil de colocar el espaciador rectal, aprovechamos para colocar los fiduciales y la toxicidad rectal y urinaria es baja, y lo que hay que utilizar, es decir, el inconveniente de la anestesia o raquianestesia es una anestesia corta, fácil, y la raquianestesia igual. Y nada, yo agradecer a los compañeros de urología que colaboran conmigo, que
con los que hago los implantes, y ellos también están perfectamente preparados para hacerlo, son urólogos. Y sobre todo, bueno, al equipo de urología de Quirón, que trabaja mucho conmigo, el doctor Gómez Pascual, el doctor Antuña, el doctor Herrera Imbroda y el doctor Benítez, y todos ellos, ¿vale? Pues nada, gracias.